Tú sabes, Juan Carlos, que me pasa que estoy leyendo más resoluciones judiciales, más autos y más sentencias que en mi vida. Cualquier día de esto me presenta unas oposiciones. Y me imagino que lo que me pasa a mí le pasa a muchísimos españoles que se han leído cosas que no se habían leído en la vida, y por contra a ti te está pasando que todo el mundo te llama para preguntarte, bueno, Juan Carlos, ¿y esto qué quiere decir? ¿Y esto por qué? ¿No? Pues sí, la verdad es que hay bastante de eso. Lo que no deja de ser, en buena medida, complicado, ¿no? Dar una señal de que la vida sea complicado. Porque es muy largo, ¿no?, de explicar, pero si pensamos que la solución, por ejemplo, el tema político, tema contra la corrupción, en el plano puramente económico o en el plano político, como lo que estamos viviendo ahora en Cataluña, si la solución son los jueces, algo está fallando, porque los jueces no son la solución. Los jueces pueden ser parte de la solución. Esto lo explicaba muy bien en un artículo Muñoz Molina, y la verdad es que me pareció absolutamente claro y bien enfocado. Sí, y se produce eso, y además hay una cuestión. El lenguaje jurídico no ha pasado, pese a que algunos tuvimos mucho empeño durante muchos años en que se modernizara, o sea, que se hiciera comprensible. Aquí no estamos hablando de otra cosa. Es esa corriente europea del derecho a comprender, pero todavía nos falta mucho por llegar a eso. Y lo que es cierto es que se leen con dificultad, no se entienden bien, y bueno, y después la propia complejidad de los temas, que si la nacional, los ámbitos competenciales, están hablando de lo mismo, porque el Supremo, porque la nacional, y sí, bueno, la verdad es que hay que hacer unos ejercicios primero de comprenderlo uno, porque no siempre es fácil, y después, bueno, de intentar explicarlo, porque yo sí creo, y esto ya lo digo con absoluta seriedad, que las resoluciones, tanto de la nacional como del Tribunal Supremo, creo que han sido contundentes. Contundentes no solo por las medidas adoptadas, sino por lo que ha supuesto un antes y un después en el proceso, ¿no? Creo que realmente, donde quizá la política no haya llegado, la justicia sí ha puesto pie en pared, y creo que las cosas a partir de ahí han tomado otra dimensión. La juez Lamela fue compañera tuya en el Ministerio de Justicia, ¿no? Sí, formó parte de mi equipo, sí, cuando fui secretario de Estado. ¿Qué tal es esa...? Una mujer absolutamente rigurosa, absolutamente seria, y creo que sus resoluciones, insisto, yo siempre he dicho que las resoluciones judiciales deben de criticarse. Creo que una ciudadanía libre, en el sentido constitucional, es una ciudadanía que comprende y tiene espíritu crítico, y eso significa poder discrepar, no insultar a la jueza. Eso no es la resolución, decir, pues la comparto o no la comparto. Yo creo que las resoluciones, y en ese ámbito de respeto absoluto a la resolución, pero en ese ámbito de ciudadano crítico, creo que el auto de los Jordi, para entendernos claramente, es impecable. Y el segundo, donde entraron el Junqueras y el resto de los consejeros con una medida cautelar fuerte, ¿no?, como es la prisión, creo que está muy bien fundamentado, y bueno, estos días lo vamos a ver. De todas maneras, también hay que explicar siempre que las situaciones de medidas cautelares de todo tipo, en este caso son las personales, que pueden llevar a prisión como la medida más dura, es revisable constantemente, de tal modo que cuando ella, por ejemplo, invoca riesgo de fuga, destrucción de pruebas, que son los dos elementos nucleares que el Tribunal Constitucional ha dicho que sirven para justificar la medida, bueno, hoy se pueden entender diluidas. No tiene sentido que, presentándose a unas elecciones, se evadan del país, se fuguen de la justicia, y la capacidad de destruir pruebas hoy es mínima. Han perdido todo el control. Ya no hablo de las declaraciones que han hecho de abrazar el 155, rechazar la declaración unilateral, que bueno, eso significa también mucho, ¿no? Pero creo que, bueno, entonces intuyo que por ahí deben de ir las cosas en muy pocos días. Y tú, que eres magistrado, y yo me imagino que eso, como el sacerdocio, imprime carácter, y serás magistrado durmiendo, y cuando te estás afeitando o cuando sales de runner, sigues siendo magistrado, ¿no? Y miras las cosas desde esa óptica, que a mí no me parece mal, que me parece que toda tu vida de una cosa y tal, ¿no? La privación de libertad, Juan Carlos, no es algo extremo, es decir, sí. No, es que, claro, yo comprendo, fíjate, leía al Santi Vila que estuvo 14 o 15 horas el hombre en la cárcel, sí. Y le ha dejado marcado, ¿no?
Y antes se comentaba un artículo que leí Arcadio Espada sobre el tema de la cárcel, ¿no? De que, claro, para todos los que siempre hemos defendido la libertad y tal, que alguien está en la cárcel por el ejercicio de la política. No me refiero que uno puede delinquir en el ejercicio de la política, ¿no? O sea, no digo que sean presos políticos, tuviera que ver, ¿no? Sino que digo que está por el ejercicio de la política. Es una cosa chocante, Juan Carlos, y que los tíos, claro, sin sentencia, están en la cárcel, ¿no? Y el Santi Vila estaba al lado de otro que a lo mejor había estado traficando con drogas o no sé cuánto, ¿no? Es muy, muy fuerte, ¿no? Sí, es fuerte. O sea, lo que pasa es que la realidad de lo que ha acontecido también lo es. A mí quizá estos días o estos meses últimos, lo que más hago, a lo que más me dedico es a una cierta pedagogía. E intento no ser juez corriendo o en el gimnasio, pero lo eres, Juan Carlos, y reflexionarás como tal, ¿no? Sí, vamos a ver. Voy a traer a colación una de las reflexiones que quizás más he hecho. Efectivamente, o sea, el preámbulo ya lo has puesto. Efectivamente, la prisión, la medida cautelar de tipo personal, la privación de libertad de una persona inocente completamente, siempre es excepcional. Pero bueno, ese es el modelo que tenemos. Y el Tribunal Constitucional lo ha dicho, que es una medida cautelar extrema y que solo se sustenta en dos. Y es el riesgo de fuga y la destrucción de pruebas. Legalmente se ha introducido la reiteración delictiva. Pero esos son los tres elementos. Ahora, claro, aquí dice, por hacer política. Bueno, yo discreparía. Es así, ¿no, Juan Carlos? No. O sea, tú puedes delinquir haciendo política. Claro, pero no es por hacer política, porque lo que se hace al margen de la ley no se le puede llamar política. Es utilizando el paraguas de la política, de que soy conductor de autobús, de que soy juez, de que soy lo que sea, y cometo un delito. Y si encima me aprovecho de esa condición o de las condiciones que me facilitan el delito, pues mucho más. Aquí hay una cuestión, vamos a ver, vamos a intentar diferenciar el delito de rebelión y sedición, vamos a apartarlo. ¿Alguien ha cuestionado la prisión provisional de algunos miembros del Partido Popular que se han pegado muchos años? Bueno, le ponemos nombres, no hay problema, Bárcenas, Granados, ¿alguien lo ha cuestionado? Muy poca gente. Muy poca gente. ¿Ve un enriquecimiento de por medio? Aquí hay una malversación de caudales públicos que está analizándose. Yo, por supuesto, no tengo opinión porque no conozco la documentación, pero, bueno, en lo que se sigue en el número 13 de instrucción de Barcelona, en relación a unas declaraciones de un ex magistrado, precisamente, lo que se hablaba era de un desvío de muchos millones de euros para esto. Bueno, y a nadie escapa que todo este aparato no se monta sin dinero. Entonces, bueno, ¿dónde están los mecenas? Porque no los hay. Entonces, hace suponer, insisto, con todo el respeto a la presunción de inocencia, pero es algo que se está investigando. La compra de urnas, las instalaciones, o sea, eso tiene. Bueno, pues ahí también, y uno lee el auto y está la rebelión, la sedición y también la malversación. Con lo cual, solo por ese delito, porque además todos estos requisitos que hemos hablado antes no tienen que darse acumulativamente, es decir, no me privan de libertad cautelarmente porque me voy a fugar y voy a destruir pruebas y voy a reiterar delito. Con que se dé uno es suficiente. ¿Es una medida excepcional? Sí. Y bueno, creo que incluso las medidas, estoy pensando, la primera decisión que se toma, que lleva por los hechos del 20 y 26 de septiembre, quiero recordar, a lo que se conocen como los Jordi, los presidentes de los movimientos sociales, se producen en un contexto muy determinado y, sin embargo, el líder de los Mossos, Trapero, no entra. ¿Por qué? Pues porque no vería la jueza, yo no lo sé, pero no vería la jueza los mismos elementos contundentes que vio en los otros. Y, de hecho, contra él no se ha dictado esa medida tan drástica. En relación a los otros, y bueno, y ahora están los recursos. Hoy hay posibilidades de que el Tribunal Supremo actúe. La semana que viene, el lunes, si no ocurre nada, la sala, creo que es la sección segunda de la Audiencia Nacional, revisará en grado de apelación las decisiones de la juez que no ha otorgado la libertad. Y bueno, son los avatares de la situación. ¿Que es excepcional? Sí, pero que hay veces que es necesaria. Y háblame, vamos a hacer un pequeño inciso aquí y luego seguimos con esto, ¿no? Para que me ayude. Todo esto tiene que ver también con que tú me ayudes a pensar, como últimamente no nos vemos apenas, pero a mí me sirve para ayudar a pensar. El delito de rebelión,
De todos los que veo yo que están ahí encima de la mesa, es el que tengo la sensación como espectador que está un poquito más cogido con alfileres, porque yo, la malversación está clara, la prevaricación me parece de libro, ¿no? Sí, de libro. La sedición, vale, pero la rebelión, que el concepto ese de tumultuario que empezó a usar Íñigo Méndez de Vigo, que parecía que nos estaba anunciando lo que venía después, porque dijo varias veces de manera tumultuaria y tal, ¿no? Yo ahí, en la parte de la rebelión, y es un delito, que tú nos ayudes a reflexionar sobre ese delito. Vamos, pues la primera reflexión, te agradezco mucho el comentario, la primera reflexión es que mal juez sería si juzgo lo que están haciendo mis compañeros teniendo menos conocimiento que ellos. No, esto es para extraer, no es... Totalmente. Es abstracto. Y simplemente, bueno, pero sí me parece interesante que los espectadores sigan mi pensamiento, porque bueno, creo que hay que ser. Por lo tanto, respeto absoluto al instructor de la Audiencia Nacional, la instructora de la Nacional, el instructor del Supremo. Dicho lo cual, y en el plano teórico, que es en el que conocimiento de periódico, como yo digo, de conocimiento de ciudadano de a pie, que bueno, ha estudiado por razones obvias, llevo 30 años dedicado a la jurisdicción penal, es el más difícil. Evidentemente, yo tengo esas mismas dudas dogmáticas. No es fácil. Es más, creo que nos podríamos mover con una mayor soltura en lo que es la conspiración para la rebelión que la rebelión. O sea, lo que estaríamos situados en unos ámbitos preparatorios. Pero insisto, y tengo que cerrar con eso, será el juez instructor el que, con la valoración, la constatación real de una documentación a la que yo no tengo acceso, pueda determinar si realmente se dieron esos elementos o no. Porque, claro, una de las invocaciones que hace el Supremo para traer toda la causa es que en el fondo lo que hay es una sola ideación criminal proyectada en años en orden a un final, que es la obtención de una declaración unilateral, bueno, o como fuera, de independencia. El problema es porque esa declaración unilateral de independencia es verdaderamente lo chocante en democracia. Porque tenemos partidos como Esquerra Republicana que cuestionan el modelo que nos hemos dado en la Constitución, pero por los métodos democráticos todo es posible. Lo que no cabe es intentar obtener la independencia de un territorio al margen de la ley, porque ese es realmente el detalle que hay que darlo, porque esto no nos engañemos, y lo que se está es engañando a la ciudadanía. Los sentimientos son los que son, y no se pueden criminalizar. Y si hay gente X, no sé si un 37, un 42 o un 80, que desea que Cataluña sea otra cosa, pues si lo logran canalizar a través de la confluencia política, pero cuidado, lo que estamos hablando es que es un tema que no se puede decidir en Cataluña, es un tema que tiene que decidir España. Y entonces, y eso que bueno, en ciertos círculos es complicado de decir, pero es la realidad. Y por tanto ese es el ordenamiento jurídico. Y el quebranto del ordenamiento jurídico tiene una respuesta. Tiene que tener una respuesta social, política y judicial. Yo eso lo tengo claro. Entonces, ¿el delito de rebelión en qué consiste, Juan Carlos? Bueno, el delito de rebelión supone quebrar la forma del Estado con utilización violenta, más o menos, para que todo el mundo lo entienda. ¿Y eso se ha producido, Juan Carlos? Tú como observador, ¿no? No Quiero que analices el auto de la Mela ni ninguno. Como observador, el Estado tarde, a mi juicio, pero ha respondido. Y en realidad, aparte de manifestaciones y tal, no ha habido acciones violentas. El día aquel que encerraron a los guardias civiles en la consejería, bueno, y pues, poco más, ¿no? Es decir, que no se ha producido. Hay algo más, pero en el fondo, yo digo que a mí como jurista, desde lejos, o sea, no conozco el material de verdad que están en esos expedientes judiciales. Sí, efectivamente, la construcción me cuesta. Y por eso he hablado antes de la vía preparatoria, de los actos preparatorios, ¿no? Porque, bueno, pero no lo sé. Igual ahora aparece un documento donde, voy a poner una burrada para que la gente entienda el detalle, que aparecían unos tanques guardados. ¿Entiendes? Pues bueno, pues cambiaría todo. Claro. Eso no lo sabemos. Hay que ir desglosando y para eso está la instrucción. Instrucción que está empezando ahora. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, como todo, vivimos en la era de la prisa, con lo cual queremos todo solucionado para ayer.
Y eso es una equivocación, y sobre todo la justicia tiene... A mí yo siempre cojo la misma frase del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los tiempos razonables. Ni súper rápido, ni por supuesto, lo que es bastante habitual en nuestra justicia, súper lento. No, tiempo razonable, pero la justicia necesita su tiempo para coger los materiales, para sosegadamente analizarlos, ver, constatar documentos, personas, testimonios, y con eso formarse de verdad un relato, que al final lo que hace un hecho probado, una sentencia, un escrito de calificación del fiscal o un escrito de defensa de un abogado. O sea, es intentar condensar y después ver qué cabidas tiene eso, en este caso en el Código Penal. Y eso necesita su tiempo, necesita su análisis. ¿Qué ocurre? Que el problema es que yo creo que el vacío de la política nos ha dejado huérfanos de ese tipo de respuestas que hubieran sido las propias de una situación política y social, y hemos focalizado la respuesta, la solución en el ámbito judicial. Y eso yo creo que no es bueno. Porque, insisto, después a los jueces no se les puede pedir que actúen con criterios de oportunidad política, que es uno de los caballos de batalla de este último mes. Es que no, los jueces no actuamos por el principio de oportunidad política, eso es la política. Los jueces actúan por el principio de legalidad. Por tanto, no pueden hacer otra cosa, so pena de meterse ellos en el Código Penal. Y entonces, esto es muy difícil de explicar a la gente, porque claro, ahora te vienen unos, te vienen otros, es que sería bueno, claro, mucho mejor porque así les da tiempo para estudiar. Fíjate ese análisis, por ejemplo, ese dato, que ha dado mucha literatura mediática. Cuando el instructor del Tribunal Supremo convoca a las partes, los abogados le piden una prórroga para estudiar, y el juez accede. Chapó, no hay nada que decir. Pero en la ortodoxia procesal no tiene sentido. A mí me pareció muy bien y yo seguramente lo hubiera hecho. O sea, no hay ninguna crítica. Lo que sí quiero hacer ver es la puridad del acto jurídico que hay. Ese acto jurídico no es para defenderse, es para tomar conocimiento. Mire usted, el fiscal ha presentado una querella con usted y dice esto, esto, esto y esto. ¿Lo tiene claro? Bien, pues ahora estúdialo si quiere. Pero la toma de conocimiento es como si la policía, vamos a poner un ejemplo otra vez, ahora a la inversa, lleva a un chaval que ha cogido robando, abriendo un coche, lo lleva con el atestado policial al juzgado de guardia y le dice al abogado, necesito estudiarlo. No, espérate que te entere de lo que te voy a acusar, porque eso es el primer acto. Y el proceso, que tiene su mucha lógica, es lo que te permite confesar cuantas veces quieras. De hecho, lo que han pedido ahora ha sido a voluntad. Viene la ley de enjuiciamiento criminal, que aquel que sea investigado puede solicitar confesar cuantas veces lo considere pertinente para su defensa. Pero bueno, aquello se ha magnificado. ¿Por qué? Porque no se ha visto desde la óptica jurídico-penal o jurídico-procesal, se ha visto desde la oportunidad política. También dicen, Juan Carlos, que es que toda la actuación del gobierno desde, parece que fue hace 3 años, de la primera consulta aquella de Artur Mas, ¿no? Siempre dicen, o escucho yo, que el gobierno ha estado mediatizado por el hecho de que son los abogados del Estado, registradores, gente con una formación jurídica excesiva, entre comillas. A ti a lo mejor no te parece ese argumento, no te parece, sino que actuaban más en términos jurídicos que políticos. El mundo de la política es el mundo de la oportunidad. Claro. O sea, tú puedes tener razón, pero no te la dan hasta dentro de 5 años, entonces da igual, es como si no la tuvieras, claro. ¿Entiendes? Pero en el término de la ley es otro mundo. Y entonces, como el presidente es registrado de la propiedad, la vicepresidenta es abogada del Estado, el ministro de Justicia es abogado del Estado. No, es TAC, no es abogado del Estado. Ah, no es abogado del Estado. Es TAC, es técnico de la Administración Civil. El marido de la vicepresidenta, que también, claro, entonces dice, todo esto está mediatizado por el carácter de ellos y por su formación. Es lo que yo te decía antes, digo, tú sales a correr y eres, por más vuelta que le dé, eres un magistrado corriendo. Eres diputado y aplicas los métodos deductivos, inductivos y los métodos de razonamiento de aquello que tú has estudiado y ejercido, que es el derecho penal. Bueno, pues el derecho penal tiene tal hilo de argumental, ¿no? Sí, lo que no sé si no lo sé, porque no estoy en ese gobierno y no sé lo que han notado. Yo lo que sí he notado es ausencia de actuación política.
creo que es verdad que la situación planteada desde Cataluña, desde el gobierno de Cataluña, dejaba muy poco margen a la cintura, porque era esto o esto o esto. Y bueno, yo me figuro que ahora mismo lo que se vive es un grado de tensión, sobre todo en las filas llamadas independentistas, porque bueno, hay discrepancias. Me figuro que no es lo mismo verlo desde Bruselas que verlo desde una prisión, y eso provoca, y bueno, no sé, yo creo sinceramente que ha sido un acierto lamentable tener que aplicar el 155, pero un acierto la convocatoria inminente. O sea, yo creo que esto ha supuesto un parón en el movimiento de ruptura social, de fractura social, porque a mí es lo que más me preocupa. Yo lo he dicho en distintos foros, y a mí lo que más me preocupa es la fractura social, porque es la más difícil de superar. Porque todos hemos ido 1000 veces a Cataluña y hemos visto una sociedad absolutamente cordial, con su lengua, con sus signos distintivos, pero absolutamente solidario, y ahora vemos guerras en familias, tensiones entre amigos, y eso no es fácil de superar. Yo decía el otro día que igual vamos a tener que, en poco tiempo, tener que escribir un Patria y es lamentable, ¿no? Porque que se escriba esa obra después de 40 años de ETA, me parece maravillosa, aparte que la obra me parece extraordinaria, pero es una pena. Cataluña, que ha sido un modelo, y bueno, ya no voy a hablar de la salida de 2000 y pico de empresas, 1000 y pico que cambian domicilio fiscal, va a traer mucha ruina a una comunidad que bueno, ha sido la líder en el movimiento. Y quizá, Juan Carlos, la justicia no ha actuado tarde. No. Claro, tú ves, se produjo hace 3 años aquel noviembre donde esta consulta de Artur Mas y tal, y allí quien parece que sigue vivo lo del Tribunal de Cuentas, que bueno, están el embargo a Artur Mas. Y Mas tiene su... Pero están en la cárcel una gente por lo que ha ocurrido este mes de octubre. No es una disparidad grande. No, yo ahí no estoy de acuerdo, porque la justicia, y vamos, no estoy actuando de juezón defendiendo lo que si tengo que ser crítico lo soy, pero la justicia actúa cuando se la llama. La justicia no tiene una actuación ex oficio, o sea, no funciona así. Por una querella al fiscal, hay una denuncia, y bueno, la instrucción número 13 lleva abierto mucho tiempo. Desde el 9 de noviembre hubo actuaciones judiciales, ha habido algunos que no se han podido presentar a las elecciones porque ya tenían la condena y por tanto les inhabilitaba para ser candidato. Lo que pasa es que es verdad que la dimensión del tema, bueno, y porque además todo ha sido fruto, visto desde fuera, no sé si estaba totalmente y hasta la última coma escrita, pero solo las suspensiones de las ruedas de prensa del expresidente Puigdemont pone de relieve que, bueno, alguna improvisación hubo. Entonces, que si convoco, que si no convoco, las tensiones con los independentistas que salieron en todos los medios de comunicación que se iban a convocar por el propio gobierno las elecciones autonómicas. Bueno, yo creo que ha habido mucha dificultad, y bueno, creo que los espectáculos que vimos en el Parlamento catalán, donde se negaba la palabra, o sea, creo que es justo. Si uno quiere explicar lo que no es un Parlamento, con ver esas sesiones es suficiente. Parece que es la negación de la palabra, la negación del Estado de Derecho, informes de los letrados de las cámaras que son obviados y tirados a la papelera inmediatamente, y creo que una situación como la que hemos vivido sonroja, desde luego, al Estado de Derecho y al ciudadano que percibe. Yo creo que además muchos ciudadanos catalanes ese día tuvieron, no sé si vergüenza es la palabra, quizás sea un poco gruesa, pero sí lamentaron que ese fuera su Parlamento. Y eso hay que ponerle medida. ¿Qué ocurre? Que después todos los acontecimientos vivimos una situación donde el ayer no sirve, y eso es un error. O sea, cuando no se aprende de la historia, difícilmente puedes alcanzar un futuro, ¿no? Yo no digo que el pasado se mire como un puerto de llegada, pero un faro que te ilumine sí. Y en ese sentido creo que deberíamos de mirar, y ya se vio, y tendríamos aquí hasta esa corta historia, que ya no es tan corta como tú decías. 9 de noviembre ha ido significando muchas cosas, ha habido actuaciones judiciales, lo que pasa es que bueno, no ha habido esa dimensión. Y después tampoco nos olvidemos, por ejemplo, no era fácil, estoy pensando en actuaciones judiciales, eran personas aforadas.
El aforado solo puede ser detenido en caso de flagrante delito. Y la rebelión no lo es. Es un delito permanente. O sea, con lo cual hay muchas dificultades, pero insisto, y quizá con esto respondo a tu pregunta y quizá debería haber sido el flash inicial. Lo que no se le puede pedir a la justicia es que arregle lo que la política no hace. Eso para mí es una máxima importantísima. Los jueces no son la solución, son parte de la solución, pero tiene que haber otra. Porque claro, habrá un día 22. ¿Y que vamos a estar otra vez pendientes de lo que haga la justicia? Yo creo que la política tiene que entrar con todas las herramientas. Yo espero que la Comisión Territorial para la Reforma de la Constitución tenga juego, se vayan añadiendo grupos parlamentarios, porque desde ahí puede venir solamente la solución. No nos engañemos. O sea, si no tenemos si podemos, uno está en su casa y está a gusto, pero hay un momento en que por los niños, por uno, por la mujer, por lo que sea, que, oye, deberíamos hacer esta obra y el cuarto de baño ampliarlo, no sé qué, porque ahora y se hace y no pasa nada. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer con esa Constitución del 78, que creo que ha sido el periodo más glorioso del Estado español, y a partir de ahí no pasa nada. Se puede retocar manteniendo las cuestiones básicas, pero donde todos nos sintamos un poco más cómodos. Y eso solo se puede hacer desde el consenso, porque el consenso no es la solución, pero es un magnífico método de trabajo. Y lo vimos en el 78. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y volvemos en un momento. Escribí a Arcadio Espada, creo que fue hace dos domingos, en el periódico El Mundo, un artículo sobre el efecto que tiene la cárcel y que va a tener sobre la vida en Cataluña, en este caso, y sobre la estrategia y la táctica política de las organizaciones independentistas, soberanistas, como se llame. Es decir, que a mi modo de ver ha tenido un efecto balsámico. Es decir, todos aquellos que daban alaridos hace 2 meses, tipo tu compañero Joan Tardá, por ejemplo, ¿no? que me parece, esto es un paréntesis, a mí me parece un tío extraordinario, ¿no? Me cae bien. Lo que pasa es que tiene ese aspecto físico que parece que es más agresivo y tal, pero me parece un hombre inteligente para sus fines, claro, pero inteligente. Y es de los primeros que dijo, aquí nos hemos equivocado. Es de los primeros que se dio cuenta que la vía que se había emprendido de saltarse el Consejo de Garantías Estatutarias, la Constitución, los letrados, el secretario de no sé cuánto, la Declaración Unilateral de Independencia, todo eso, él lo dijo Joan Tardá, que me parece, ya digo, a mí me parecía un tipo inteligente, y eso, claro, ha llegado, él fue del primero que yo se lo escuché, pero ya él he escuchado a casi todos, quitando a la Marta Rubira a casi todos, que tienen que reflexionar sobre que entraron en una vía muerta y que no pueden continuar en vía muerta, salvo que el siguiente paso sea ya la lucha armada o la agitación popular. Es que no hay otra en otro paso. Y eso yo creo que es el efecto de la cárcel, ¿no? No lo sé si es el efecto de la cárcel. Yo el respeto por Joan Tardá lo comparto, me parece un diputado, al margen de que podemos tener objetivos muy diferentes en la actividad política, pero me parece efectivamente un diputado importante para la Cámara. Dicho lo cual, aquí no puedo evitar eso que tú decías antes de que soy lo que soy. La prisión provisional no tiene que tener eso. O sea, lo que produzca, vamos a ver, la resocialización del delincuente se produce en virtud del
el cumplimiento de la pena, esa es visión constitucional. Aquí estamos hablando de una Que medida... tú dices que no puede tener efecto ejemplarizante. Por supuesto que no. Pero lo tiene. Bueno, no lo puedes evitar. Los daños colaterales o los efectos colaterales. Pero cuando yo Luego decreto, si quieres hablamos de la manada. Cuando pero yo, tiene también, va a tener, lo que sea con la manada va a tener un efecto en la sociedad. Pero, vamos a ver, cuando se estudian, pero esto es Platón, cuando se estudian los fines de la pena, Platón ya decía que nadie, por muy tonto que sea, castiga porque sea pecado, sino para que no se peque. Pero bueno, ya Platón introdujo las tres teorías de la pena, la retributiva, la prevención especial y la general. ¿Y esto qué quiere decir? Que esa es la pena. Pero aquí estamos hablando de asegurar el proceso. Por tanto, un juez nunca debe tener en mente, cuando adopta una medida tan grave como es privar de libertad a una persona inocente, tiene que tener muy claro y sopesar eso, que es que va a impedir la buena marcha del proceso. ¿Por qué? Porque va a destruir las pruebas o porque va a huir. Son los dos mecanismos fundamentales. Ahora ya la reiteración delictiva, pero insisto que los dos elementos constitucionales rabiosamente son los dos anteriores. Entonces, lo que produzca colateralmente me parece muy bien, pero un juez no debe tenerlo en cuenta. O sea, no hace eso para que cambie el rumbo de la política. Estoy seguro que ningún juez que ha tomado una decisión sobre ese particular, sobre este particular del proceso, ha tenido eso en mente. Vamos, espero. Estoy seguro que no. Pero tú que has hecho sentencias y algunas habrán tenido más impacto que otras, tú vives inmerso en una sociedad, Juan Carlos. Tú no puedes, o sea, tú no vives en una burbuja, ni en una torre de marfil, ni vives aislado. Tú eres un ciudadano, cuando te quitas la toga, ¿entiendes? Eres un ciudadano que ves la tele, lees los periódicos. Incluso con la toga puesta, tengo una misión interpretativa, que las normas se aplican conforme a la realidad social del tiempo que han de ser aplicado. Esto viene del Código Civil, pero bueno, se aplica a todo. Pero no importa. O sea, no es un matiz a lo que yo he dicho antes, no. El tema es que esto es una medida para garantizar el proceso. Las consecuencias que traigan, ¿eso es oportunidad política? No. Son estos parámetros. Pero las ha tenido de facto, ¿no? Bien, perfecto. Aunque no las buscara el auto de la no las debería de buscar, exacto, no las debería de buscar. Pero ha sido balsámico. Bueno, perfecto. O porque ha creado un clima social, porque ha habido autores, escritores, periodistas que escriben sobre eso, tertulianos que hablan, muy bien. Pero yo que, vamos, no creo que ya haya ningún juez encapsulado en su urna de cristal para no contaminarse, todo lo contrario, porque el juez tiene que vivir en sociedad. Lo que pasa es que cuando tú juzgas no tienes más que la ley, nada más. Y con un apoyo de la jurisprudencia, pero lo que está sometido es al imperio de la ley. Es un tema precioso. Solo la ley. Y por tanto es la interpretación que tú le des a esa ley. Eso es lo único que de verdad te vincula. Y eso lo dice la Constitución, sometido únicamente al imperio de la ley. Palabras gruesas. Ya está. Ahora, que produzca efectos colaterales, que tal, bien. El miedo, a otros me va a ocurrir a mí lo mismo, vayan corriendo y hagan donde digo, ahora matizo y rechazo. Bien, parece muy bien, porque además uno en su ámbito de defensa puede utilizar todo. Tiene reconocido constitucionalmente y después nuestra ley procesal hasta el derecho a la mentira. Podría matizar, pero bueno, y por eso a alguien que va... Todo lo que pasa es que el gran problema de la justicia es que no comunica bien. Y cuando la gente dice, investigado ante imputado, ¿no? Tenía una carga peyorativa brutal. Y yo explicaba, o no. Te he contado que, aunque no tiene que ver con la política y tal, pero que es el tema de la manada, ¿no? Que ahí había un abogado que ha pensado que en el ejercicio de su derecho, de su obligación de defender a tres encausados, tenía que estar todos los días hablando y tal. Claro, yo decía, parece como si este hombre la estuviera ganando, ¿no? ¿Por qué? Porque no sale ningún fiscal a contar los puntos de vista del Ministerio Fiscal y no sale ninguno de los tres integrantes del tribunal que está juzgando, no sale a decir, inclusive como las sesiones han sido a puerta cerrada, ahí nada más que sabíamos lo que decía el Agustín Martínez no sé cuánto, ¿no? Pero Juan Carlos, tú fíjate, con ese tema tiene un paralelismo con respecto al tema catalán, que ha habido un juicio social. Como ese tribunal no condene a los de la manada, Juan Carlos, va a ser una conmoción social, que yo comprendo que lo que te decíamos antes, que el juez tendrá que decir qué pruebas hay, ha habido violación, no ha habido violación, ya está. Pero como los absuelva,
va a ser una conmoción social de primera magnitud, ¿eh? Bueno, te digo, siempre que nos metemos... Sí, es una reflexión sobre la relación de la justicia y de los que... te iba a decir impartís, tú impartías antes y volverás a impartir en el futuro. Es un tema, ¿no?, que he estado trabajando pues 10 o 15 años. De hecho, muchas jornadas han montado sobre ese preámbulo, prensa y justicia, una compleja relación. Incluso sé que tú la has oído y hemos tenido oportunidad de debatir sobre ello. Sí, eso es así, pero da igual, en el plano más drástico. ¿Por qué? Porque el juicio paralelo no le puede afectar, porque él tiene una realidad que resolver, que cuidado, lo ideal es que sea la realidad acontecida fuera, pero en el fondo es lo que está en el proceso. Sí, y esto, bueno, todos lo sabemos, si hay retractaciones, aparecen cosas raras, hay veces que la realidad se llega a una percepción, pero no ha llegado al proceso. O después porque se ha articulado mal. Porque el abogado, por ejemplo, entendió que el camino defensivo era este y, bueno, no solicitó unas pruebas que podían haber sido determinantes. O el fiscal encauza mal su acusación y solicita unas pruebas que después no redundan en los hechos que quiere probar. Bueno, el proceso tiene, porque es una verdad procesal. Y en eso es en el ámbito que nos movemos en el sector justicia. Ahora, el juicio paralelo, si un juez tuviera que atender a todos los juicios paralelos, efectivamente no todos tienen la dimensión de este, pero da igual. Yo recuerdo, a mí como tiene ya una cierta antigüedad se puede decir, muchos no sabrán ni de lo que hablo, en unos programas de estos de sobremesa larguísimos se discutía sobre si Andreita se tenía que comer el pollo o no, o si el fin de semana tenía que pasarlo con su padre. Bueno, hemos entrado en una dinámica donde el juicio anticipado, como le gusta llamar a un gran amigo mío, más que juicio paralelo, determina un concepto y un resultado ya final del proceso al margen de lo que digan los jueces. A mí siempre me ha chocado el gran interés y la gran carga mediática que tiene el desarrollo del proceso, que va a testificar no sé quién, que se va a sentar tal, que si el acusado ha pasado por aquí, y en cambio la sentencia no le suele interesar a nadie. El día que se va a dictar la sentencia, hay muchísimos menos periodistas, ya el público no ha venido, porque todo tiene un componente morboso. Y ver al famoso pasearse por el pasillo del tribunal, tal, no digo ya si sale esposado y esas cosas, que eso tendremos que regularlo. En Francia esa imagen no es viable. Y yo defendí, y la época que tuve responsabilidades, hice mucho para que eso fuera así, proteger a la imagen, porque esto, como todo, es lo que hemos hablado antes, ¿no? El derecho a comprender del ciudadano y también a comprender qué significa la justicia. Cuando yo explico que todas las instrucciones son secretas, la gente se lleva, ¿cómo va a ser esto? Sí, pero desde Alonso Martínez, desde el siglo XIX. Todas las instrucciones son secretas. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie las conoce. Cuando se dice, el juez ha declarado el secreto del sumario, eso lo que quiere decir es que ni el investigado lo sabe. O sea, hay un súper secreto. Pero lo otro, ¿por qué? Porque está la honorabilidad de la gente. Y estamos todavía cogiendo cosas para ver si realmente es. ¿Qué ocurre? Que tenemos una sociedad que demanda flujos de información. Entonces, intentamos, en la época que fui vocal del Consejo, crear unos directorios, unos mecanismos para dar una cierta comunicación a la sociedad. Pero era la justa y para calmar, estoy pensando en violaciones múltiples, en incendios tal, dar alguna información, pero que intentando no menoscabar eso. Porque yo siempre digo lo mismo, pensemos en un médico, que es un profesional extraordinario, que tiene todo el reconocimiento de su población, en el que se mueva, y le ponen una querella por una mala praxis. Y esa mala praxis, con nombre y apellido, aparece el nombre del doctor y bombardea a la prensa X días. Ya da igual lo que diga la sentencia. Ese profesional habrá perdido su reputación y, por tanto, la capacidad de desarrollar su profesión y además de hacerlo extraordinariamente. ¿Por qué? Pues porque el imaginario colectivo ha cambiado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y eso vale para todo. No hablemos ya de cuestiones de honor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ir creando ciudadanía fuerte, una ciudadanía crítica, pero una ciudadanía crítica también con el poder y también con los medios de comunicación.
porque los medios de comunicación, que creo que han jugado un papel extraordinario para el fortalecimiento de nuestra democracia, lo que es cierto es que su ubicación es extraña. No son sociedad y no son poder. Se habla del cuarto poder que se incardina ahí en una nebulosa. Es una metáfora, ¿no? El cuarto poder es una metáfora. Bueno, sí, no, pero tiene un poder enorme. Tiene un poder enorme. Tiene el poder de la mediación, ¿no? Es decir, claro, pero tú estás asistiendo, o sea, tú estás... son citados a declarar 8 miembros de todo el gobierno catalán, o están sometidos a juicio 5 chavales sevillanos. Alguien te lo tiene que contar, ¿no? Es decir, lógico. Entonces, la función que hace es de mediación. Claro, pero ya al ser mediadores es un filtro. Y al ser un filtro, pues el filtro y es absolutamente necesario. La cuestión es, ¿cuál es el papel del periodismo? ¿Es contar lo que ha pasado? Claro. O, como decía Federico Vallejo, contar lo que va a pasar. Porque realmente la mayoría de la prensa de esta mañana lo que dice es qué es lo que va a pasar en el Tribunal Supremo. Que van a poner libertad. Claro, es lo que va a pasar. No sirve la visión... Bueno, es especulativo, eso es especulativo. Claro, ¿qué ocurre? Y ya no digamos cuando incluso se posicionan con una determinada línea. Y esto lo hemos visto en el ámbito político, en periódicos de aquí, de allí. Y realmente el ciudadano, a lo mejor, el ciudadano más formado, más crítico, pues lee uno y lee otro, que sean de signos contrarios, oye una radio, oye otra, pero el que entra en la línea, como yo digo, del Evangelio, al final tiene una hoja parroquial. Y lo que diga su periódico, lo que diga su radio, lo que diga su vecino, tal, es la verdad. Esto es uno de los grandes problemas, por ejemplo, de Google. Es que todo lo que viene en Internet no es verdad. Pero los chiquillos, y adultos, lo que diga, no. Vamos a cuestionarlo todo. Esa es la verdadera misión que tiene un ciudadano. Cuidado. Y la transparencia no es la solución. La transparencia es la confianza. Yo, uno de los libros que más estoy regalando es el del maestro coreano, porque creo que esa es la clave para el fortalecimiento y la regeneración democrática. Cuéntame los temas de la Fiscalía, que tiene cierto interés, lo ha tenido mucho en este proceso, y por si fuera poco se están empezando a morir los fiscales. Esperemos que los amigos nuestros fiscales, Ángel Núñez, Ángel Ayuso, nos duren muchos años, larga vida. ¿no? Pero he visto que ha habido una epidemia, pobrecillos míos, que resulta chocante para el ciudadano. Te hablo que a lo mejor es así en el mundo entero, yo lo desconozco, ¿no? Resulta chocante en el ciudadano que es el gobierno el que nombra al fiscal general. Y la Fiscalía, al actuar presidido, ¿cómo se llaman los principios de unidad de acción y dependencia jerárquica? Exactamente. Es decir, que tiene un punto que no tiene los jueces y los magistrados, es decir, que es como un ejército. Es un ejército. ¿Me entiendes? Es decir, que, y si llega, porque no suele ocurrir, pero si de repente el fiscal le dice, fiscal general del Estado, le dice, le da una instrucción al fiscal de San Fernando, tiene usted que hacer eso, tiene que hacer eso, aunque no le guste. No. ¿No es así? No es así. No, es que no sé. Así puede ser, pero no. Alguna vez leí yo creo que era cuando estaba Isidoro Hidalgo, dice, siguiendo instrucciones de la superioridad. Sí, correcto. ¿Entiendes? Leí yo una vez de eso, que creo correcto. Que había una historia con Juan Tellez, yo no sé qué historia, pero cuando dice siguiendo eso, instrucciones de la superioridad, que es como decir, yo no creo en esto, pero me obligan a decirlo. No, pero bueno, no, aparte ese del, es el matiz. del No, detalle, pero ese es el matiz. Claro, te decir, para la gente piensa, haciendo una reducción, que es el gobierno el que actúa. Bien, pues no es así. No es así. Que la Fiscalía funcione bajo el principio de unidad de acción y dependencia jerárquica está bien. ¿Por qué? Pues porque la Fiscalía, y por eso es el fiscal o la fiscala. Uno, da igual quien lo firme, porque son todos. Y es lógico que funcione por seguridad jurídica. O sea, porque a mí no me gustaría que el fiscal que me toque a mí piense que lo que yo estoy haciendo es delito y el que te toque a ti dice que eso no es nada. Eso generaría una inseguridad. Y yo siempre digo lo mismo, que es que el 9.3 de la Constitución es el que habla de la seguridad jurídica. Y todos tenemos que tender a eso. Y el papel del Tribunal Supremo es la previsibilidad de las resoluciones judiciales. O sea, que el mundo de la justicia tiene un mundo enorme de igualdad. ¿Cómo funciona la Fiscalía? Bien, está bien que funcione así. ¿Podemos discutir si es el gobierno el que lo nombra o no? Podríamos entrar en ese debate. Pero a mí no me preocupa. Yo voy a ser sincero, a mí no me preocupa. ¿Por qué? Pues porque creo que lo que hace falta es robustecer el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el artículo 27 en concreto, para que el fiscal,
Porque el fiscal, ya digo, actúa bajo el principio de unidad de acción, o sea, son un solo fiscal, todos a uno, como un ejército, pero y dependencia jerárquica. O sea, el fiscal de arriba te puede decir esto, pero a mí no me preocupa que el fiscal de arriba me diga esto. Lo que me preocupa es si yo le puedo decir no estoy de acuerdo. Y eso es lo que ya existe, pero que hay que potenciar. Y de hecho hemos visto manifestaciones que provocaron incluso la reprobación de José Manuel Maza, tristemente desapareció hace unos días. Era buen amigo, vamos. Del Atlético de Madrid, ¿eh? Del Atlético Mucho de Madrid, cuidado, además. Pero bueno, lo conozco desde el año 88, donde era decano de Distrito de Madrid, y hemos seguido, en buena relación, en magnífica relación. Pero esa es la clave. O sea, te nombra el gobierno. Ahora estamos en ese proceso. El martes, justo unos minutos antes de entrar aquí, hemos cerrado ya la hora de comparecencia ante la Comisión de Justicia, y bueno, por la parte del Grupo Socialista llevaré yo el interrogatorio y el examen. Pero ayer se produjo el examen de los requisitos legales que tiene que tener por el Consejo General del Poder Judicial. De tal modo que el Ejecutivo propone, informa el Poder Judicial, informa el Poder Legislativo y, por último, propone el nombramiento al Rey, el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros. ¿Que podemos introducir más notas, un carácter más vinculante del Congreso? Se puede hablar, eso está bien, no es problema. Que incluso su extracción parlamentaria, pues bueno, pero cuidado, es que es lógico que el fiscal general del Estado sea el instrumento de conexión con el Gobierno a los efectos de llevar las políticas criminales a efecto. O sea, eso no chirría con nada. Y, insisto, el problema no está ahí. Para mí el problema es qué dice el Estatuto Orgánico cuando un fiscal que es autónomo, porque los fiscales, la independencia del fiscal, ¿estamos locos? El fiscal no tiene que ser independiente. Independiente es el juez. El fiscal lo que tiene que ser es autónomo. Autónomo en su funcionamiento. Es decir, si yo veo que esto no es delito, por mucho que me lo diga mi jefe, yo no. Que al final el jefe decidirá, sí, pero no conmigo. Ahora que está tan de moda la pegatina. Bueno, no conmigo. Vamos a cambiar de tema porque se nos va a acabar. Y hay un tema también que quería hablar contigo, que es el tema de la reforma constitucional, que tú lo has citado antes. Yo estoy, por supuesto, absolutamente de acuerdo en que hay que reformar la Constitución. Se me plantea la duda si es el momento adecuado para hacerla o no. Es decir, veo complicado que se conciten los consensos necesarios para que una amplia mayoría de la sociedad se identifique con el resultado de esa reforma, ¿no? Y también, eso es lo primero. Y lo segundo, me da miedo que esto sea una respuesta a la situación catalana y, por tanto, concluyamos vía financiación autonómica, vía reforma de la Constitución, concediéndole privilegios a Cataluña, que al final es lo que buscan, a mi juicio. Bueno, es un buen análisis, evidentemente, como casi todos los que haces. Es complicado, el momento es muy complicado. Creo que el Partido Socialista ahí, en esta situación de visión de Estado, que creo que ha dado la talla con creces, apoyó al gobierno, al igual que Ciudadanos, y bueno, la contraprestación que exigió un poco es: vamos a sentarnos a hablar, porque ha faltado la política, y qué mejor sitio para hacerlo que el Congreso. ¿Qué ocurre? Que efectivamente es un mal momento, no nos engañemos, hay mucha crispación, es muy difícil, hay muy pocos grupos que estén ahora mismo, o sea, no están todos los grupos que representan el espectro social, con lo cual ya empezamos mal. Yo espero que eso vaya cambiando y se vayan incorporando en estos 6 meses. Creo que las personas que la conforman son, fuera de toda duda, expertas en estos temas. Hay constitucionalistas y bueno, y eso se va a nutrir sobre todo de las comparecencias que puedan. Bueno, de hecho el otro día se debatió sobre si los primeros comparecientes eran los padres vivos de la Constitución, o sea que me parece muy importante. Y ahí es donde tendremos que encontrar ese equilibrio, o sea, el juicio de Arnubí, que nos permita decir: ¿estamos mejor que estábamos antes? Sí, pues merece la pena hacer este esfuerzo, porque la reforma constitucional es complicada. Una reforma que tiene unos procesos, nuestra Constitución es rígida en estas materias y, por tanto, tiene un proceso muy laborioso. Suspensiones, referéndum, convocatoria. Entonces, lo que pasa es que yo creo que la dificultad del proceso no puede impedir que se celebre el proceso, porque hablando es cuando se va a entender la gente. Y vamos a pelearnos y efectivamente habrá que proteger que Andalucía no salga perjudicada, por razones obvias, vamos, y lo digo como andaluz y sin problema, y esto es una realidad.
Pero si logramos un elemento de encaje que nos permita convivir, y yo creo que ese es el gran reto que tiene la política. Si la política no sirve para eso, ¿para qué sirve la política? La política lo que tiene que hacer es, vamos a ver, estamos diciendo que somos España, pero España somos todos, también los catalanes. Por tanto, habrá que buscar una camisa que nos venga bien a todos. Y yo estoy convencido que habrá fórmulas que no supongan ese privilegio que rompa la igualdad o la intersolidaridad, pero que también establezca esos mecanismos, esos elementos que son diferenciadores, que no pasa nada, al revés. Yo siempre he dicho, vamos, un tema muy recurrente en mi vida, que los elementos diferenciadores son elementos enriquecedores, para ellos y para todos. Cultura, lenguaje, me parece que ha permitido, bueno, que España sea lo que sea, sí, Juan sea Carlos, gallego. Pero cuando tú ves que hay privilegios, el cupo vasco, aunque tú hayas tenido que votar, es un privilegio. Es decir, que tenga un anclaje histórico, claro, que fuera necesario para ampliar los consensos de la Constitución, es otra cosa. Pero es un privilegio. Es decir, que solo... Bueno, tendríamos matices, pero vale. Solo sí, 4 provincias españolas tienen un trato que son distintos del resto de provincias españolas. Los motivos por los cuales lo tienen es distinto, ¿no? Y para, como Arcadi también dice, a Cataluña no está cómoda que le traigan un sofá. ¿Me entiendes? Claro, eso dice Arcadi, ¿no? No, y eso... claro, el sofá no puede ser a costa de otros, porque esa comodidad no es decir, qué buenos sois los catalanes, no. Que van a buscar un tratamiento fiscal diferenciador. Tratamiento fiscal diferenciador significa, similar al cupo vasco, te doy menos dinero del que te daba. Bueno, pero creo yo, a lo mejor voy a yo estoy equivocado. no, eso es lo que subyace. Pero todos sabemos también que hay momentos que uno sabe qué es lo que quiere, pero sabe que no le toca. Entonces, estoy pensando, y es especular, no tengo ni idea, pero para ponerle un ejemplo, pongamos que esa es la realidad, y desde la otra contraparte se le dice, no, no puede ser, esto ahora no toca, ni en absoluto, porque bueno, va a romper tal. Pero somos conscientes de que ahí hay algo. Y es chocante, por ejemplo, que una población, y todos los que, insisto, todo el que ha viajado a Cataluña sabe que es real, que habla catalán, porque es su lengua materna, mucho más que otras, por mucha bandera que saquen. Y sin embargo, en el ámbito de la administración, y por ejemplo en justicia, tiene una mínima utilidad. ¿Por qué? Porque los jueces que nos toca por destino aquello no sabemos catalán, con lo cual vamos allí, castellano, traducción. Para el ciudadano es una incomodidad, porque se expresa verdaderamente bien en catalán, se lo traducen, no es exactamente el matiz, y se sienten en cierta medida agraviados. Bueno, pues ¿por qué no hacemos un esfuerzo en eso? Estoy poniendo un ejemplo, que no tiene, ni siquiera sé si tendría alguna virtualidad, pero que cuando hay voluntad, hay un refrán anglosajón extraordinario, que traducido resulta que donde hay voluntad hay camino. Donde hay voluntad hay camino. Hay camino. Si queremos ponernos de acuerdo, lo encontraremos. ¿Dónde? Ya veremos dónde, si es en el escalón primero o en el cuarto, pero lo vamos a encontrar porque queremos buscarlo. Y yo creo que los españoles hemos sido, ahora otra vez que está con efervescencia, memoria histórica, hemos sabido sacrificarnos en pro del colectivo. Yo estoy pensando en los sacrificios que hicieron desde partidos muy de izquierda que se tragaron y aceptaron una monarquía parlamentaria. Estoy pensando en todos los partidos pero entendieron que había un interés superior que merecía la pena. Y yo creo que eso es lo que habrá. Y no estoy diciendo que hay que traer, que tampoco que no lo niego, que me parecería estupendo, traer ese espíritu de la transición, porque bueno, lo que es cierto es que nos dio nos ha permitido las mejores 4 décadas de nuestra historia. Entonces, merece la pena. Creo que ver España hoy y ver lo que es, merece la pena luchar y situarnos en el ámbito internacional que nos corresponde. Y eso solo se puede hacer desde la voluntad y no desde algo tan, iba a decir pueblerino, ¿no? Porque es un sentimiento muy noble, pero que al final son peleas que desgastan. Porque estoy convencido que nadie de ese gobierno pensaba que podía triunfar. Porque yo ahora cuando dicen eso y se retractan, digo, es que esto es lo que pensabais antes. Lo que pasa es que os habéis dejado llevar por la ola, ese tsunami, y han cometido todas las barbaridades jurídicas y políticas que te puedas imaginar. Y eso es lo que, desde la serenidad, y a lo mejor la justicia ha servido para eso, tiene que poner un nuevo rumbo y desde luego
empezar a vislumbrar una preocupación por otros temas, que por ejemplo ahora mismo el tema económico. Ayer venían las cifras de la caída del turismo y son muy preocupantes, cuando Barcelona es la ciudad turística por excelencia de España. Bueno, Juan Carlos, pues un placer. Ha sido muy ilustrativo y muy interesante, como siempre, charlar contigo. Un placer. Muchísimas gracias. Venga.